De la mañana estamos con el constitucionalista y además expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, a quien le damos la bienvenida para hablar precisamente sobre estas declaraciones que dio el alto comisionado de la ONU respecto a la situación del Perú y esta ley de la amnistía. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Álvarez? Buenos días. Muy buenos días, Fátima. Encantado de estar en su espacio. Muchísimas gracias. Previo a la entrevista vamos a escuchar precisamente qué es lo que dijo el señor Tark respecto a este proyecto legislativo que ya convertido en ley se ha dispuesto que se ponga en marcha. Vamos a verlo. The amnesty law adopted last month in Peru is backsliding for justice and truth. Brutal responses will only provoke more tension and violence. Human rights law protects all, including the most vulnerable. Muy bien, y queremos consultarle, señor Álvarez, desde una perspectiva constitucional, ¿qué tan cierto suele ser este tipo de afirmaciones dentro del derecho internacional, además de esta lectura de la Organización de las Naciones Unidas, precisamente, respecto a los derechos humanos? En principio podemos decir que la ONU no tiene el prestigio de otras décadas. Se ha notoriamente desprestigiado por la penetración de China, musulmana, etcétera, en sus organismos de derechos humanos. Podemos decir que ha habido notorias injusticias con respecto al juzgamiento e investigación por décadas de militares y policías. Pero también es cierto que la doctrina de los derechos humanos exige eliminar cualquier posibilidad de amnistías, porque al final de cuentas son medidas generales que muchas veces han sido utilizadas para el encubrimiento y la impunidad. Por tanto, no es extraño que personalidades vinculadas a los derechos humanos, sin importar cuál sea su ideología, cuál sea su interés inmediato, estén rescatando principios fundamentales de la teoría de los derechos humanos que el Perú debe recordar y mantener. ¿Y cómo se articula precisamente esta ley con los tratados internacionales asumidos por nuestro país en tanto de cara precisamente, y repito, al derecho internacional en medio de lo que hemos visto en posiciones que, si bien nos hablan de una posición más doméstica del Perú, es importante tener en cuenta las repercusiones internacionales? Hay dos elementos. El primer elemento es de que, de acuerdo a la Convención Americana, porque toda institución del sistema interamericano está supeditado a las normas y los tratados establecidos por los países. En realidad no existe un espacio por el cual la Corte, en lugar de emitir una resolución de carácter jurídico, pueda emitir un pronunciamiento ordenando a un país, a un Estado, a hacer o a no hacer. Pero claro, tampoco es dable una posición dura por parte del Estado peruano, porque tarde o temprano esta resolución se va a producir y el Estado peruano va a tener que acatarla. El problema ya fue advertido desde el inicio. Una ley de amnistía puede beneficiar a personas que sí han cometido delitos de lesa humanidad, sí han cometido barbaridades, pero en el afán de establecer cierto nivel de justicia para aquellas personas que fueron comprometidas, por ejemplo, por temas de autoría inmediata, o aquellos oficiales donde se sirvió en un batallón, en una organización militar, pero que no se tuvo participación en los hechos delictivos. Entonces, si se trata de hacer una justicia, lo más indicado es establecer una comisión que revise caso por caso, a la manera de la Comisión Lanciers, donde en el gobierno de Paniagua, en el gobierno de Toledo, se revisaron casos de sentencias e inclusive de investigaciones por parte de acusados o sentenciados por terrorismo, y se liberó a más de 400 personas. Algo similar cabe hacer hoy en día, por cuanto sí es posible que haya mucha gente
que todavía está purgando prisión en forma injusta, que tiene ya una edad muy avanzada y por tanto la pena ya no cumple su rol de resocializar, de rehabilitar. Y por otra parte, investigaciones que, como en el caso Chacón, de la jurisprudencia constitucional, ya vienen siendo realizadas por más de 30 o 40 años. Por tanto, ya carecen de racionalidad y proporcionalidad. Entonces, estas cosas, primero será ser comprendidas desde un ámbito jurídico y no político. Y lo segundo es de que para evitar la impunidad, que es precisamente lo que la teoría de los derechos humanos quiere evitar, para evitar la impunidad es necesario revisarlos, digamos, caso por caso. Y usted bien hacía esta distinción entre lo que tiene que ser lo jurídico y no lo político, y entre lo Estado y lo gobierno. Porque, a ver, una política de gobierno es muy distinta a una política de Estado, porque los gobiernos pasan, los lideran diversas personas, pero el Estado se queda en esta construcción. Y esto es trascendental de que se pueda entender en una posición dentro de una política internacional que apunta más a lo pragmático y, por supuesto, a lo despolitizado en torno a una posición ideológica en particular para poder continuar con este tipo de relaciones internacionales en el contexto en el que hemos firmado además y estamos sujetos a diversos tratados internacionales. Usted nos propone una comisión que pueda evaluar, pero desde el Parlamento hemos escuchado voces como por ejemplo del congresista Fernando Rospigliosi asegurando de que él va a promover una iniciativa para poder sancionar a jueces desde la Junta Nacional de Justicia que no quieran aplicar esta ley de amnistía. ¿Esto es constitucional? ¿No hay una interferencia finalmente de poderes desde el Congreso cuando se intenta ingresar a casos que aún no están resueltos a decirle al Poder Judicial cómo deberían juzgarlos? No, en realidad. La teoría de la separación de poderes enfrenta su otro cariz, que es los frenos y contrapesos. Al igual como el Poder Judicial emite resoluciones que frenan la actuación del legislativo o del ejecutivo, así también el legislativo puede aprobar leyes, aprobar medidas que puedan interferir la marcha de la justicia. Pero esto debe ser enmarcado dentro de una comprensión constitucional, dentro de lo que se denomina la lealtad constitucional. Esto evidentemente se ha perdido en la confrontación que empezó en el 2016 en el Perú y ahora estamos en un todo vale político. El gran tema es de que las buenas intenciones muchas veces sucumben por la necesidad política de establecer banderas populares, establecer populismo en una pre-campaña electoral. Pero qué Por peligroso tanto, es eso, doctor Álvarez, para precisamente diferenciar estas políticas de gobierno de Estado que quedan finalmente para nuestro país. es peligroso porque el gobierno y el Congreso ya entran a su último año de mandato y el problema es de que los estados y las instituciones se deterioran. Es como el prestigio personal. Cuesta muchísimos años construirlo, pero destruirlo, eliminarlo, disminuirlo, puede tomar una cuestión de minutos. Al igual en los países. El Perú tiene una sólida diplomacia, tiene una presencia internacional de prestigio, de solidez.